Bien, vamos con el típico problema que cuando aparece en un examen vamos a decir que nos deja fuera de juego. El enunciado es extraordinariamente lioso. Leéis con tranquilidad el enunciado del problema, paráis la imagen y pregunta que nos hace. ¿Cuántos kilogramos de cacao en grano ha procesado de cada una de las variedades? ¿Y qué beneficio tendrá si ha comprado el cacao de la clase A 1,32 euros el kilo, el de la clase B a 1,21 y el de la clase C a 1,34? Y supuestamente vende la manteca de cacao a 5,42 euros el kilo y el cacao en polvo a 4,95 euros el kilo. Repito, paráis la imagen, leéis el enunciado con tranquilidad y vamos a decir que la clave está en lo siguiente. Mirad, debemos elaborar una tabla de contingencia. Yo la tengo en este momento preparada en la lámina. Todo el enunciado básicamente consiste en lo siguiente. Elabora 1000 kilogramos de cacao. 3 clases o tipos. Clase A, clase B y clase C. De cada kilogramo del cacao de la clase A obtiene 0,3 kilogramos de manteca de cacao, o lo que es lo mismo 300 gramos. Debemos unificar las unidades. Por cada kilogramo que elabora del cacao B, 0,28 kilos de manteca de cacao y cada kilogramo de la clase C, 0,32 kilos de manteca de cacao. Total 302. Yo he completado la llamada tabla de contingencia. Y un pequeño detalle. Vamos a decir que la última columna, a efectos del problema, es innecesaria. Yo la he puesto para que quede más bonita. Es decir, de los 1000 kilogramos que va a elaborar de esas 3 clases de cacao, va a obtener 302 kilos de manteca, nos lo da el enunciado del problema, 511 kilogramos de cacao en polvo y, lógicamente, la diferencia entre los 1000 kilos y esas dos cantidades es de 187 kilos, que se va a referir a la pasta con y sin grasa. Repito, es un dato innecesario, yo lo he puesto para que quede más bonita la tabla. Sentido común. Yo no sé cuántos kilos de los 1000 va a utilizar de la clase A, lo llamo X. De la clase B lo llamo Y, de la clase C lo voy a llamar Z. Y a la vista de la tabla de contingencia, el sistema es extraordinariamente sencillo. En total elabora 1000 kilos. X kilos de A y kilos de la clase B, Z kilos de la clase C. Pues X más Y más Z, como que tiene que ser igual a 1000. Primera ecuación. Vamos a parar un segundo. En general, os he comentado que es conveniente evitar 3 incógnitas. Si puedo hacerlo con 2 incógnitas y 2 ecuaciones, mejor. Pero yo en este caso lo voy a hacer con 3 ecuaciones sin 3 incógnitas, para practicar las distintas formas de resolver los problemas. Tenemos una ecuación con 3 incógnitas, necesito otras 2. Pues nuevamente sentido común. Cuando elabora los 1000 kilogramos de cacao de la clase A, B y C, obtiene 302 kilogramos de manteca de cacao. Y el enunciado me dice que por cada kilogramo de la clase A obtiene 0,3 kilogramos de manteca. Luego la manteca que va a obtener en la elaboración de esos X kilos, 0,3 multiplicado por X, más 0,28 multiplicado por Y, más los 0,32 kilogramos de manteca que obtiene con cada kilo de cacao de la clase C, tiene que ser igual a los 302 kilos que obtiene de manteca de cacao. Tenemos la segunda ecuación, necesito una tercera ecuación. Pasamos a la siguiente columna, mismo razonamiento. Si por cada kilo de este cacao obtiene medio kilo de cacao en polvo, en total va a obtener 0,5 multiplicado por X, más 0,53 multiplicado por Y, más 0,51 multiplicado por Z, va a ser igual a los 511 kilos que obtiene
con esos 1000 kilogramos que he elaborado con el cacao A, B y C. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. A partir de este momento vamos a simplificar el sistema que aparece en la lámina. Elimino las expresiones decimales, multiplico por 100 segunda y tercera ecuación. Obtengo la ecuación que aparece en la lámina, que vamos a proceder a resolver el sistema, en este caso por Gauss. Repito, vamos a utilizar el método de Gauss. Matriz de coeficientes, coeficientes que surgen de las incógnitas y términos independientes que formarían la matriz ampliada. Este elemento y este elemento debo conseguir que valgan cero. Elementos de la fila 1, elementos de la fila 2, elementos de la fila 3. Sencillo. Si a este elemento lo multiplico por 30 y resto, hago que este valga cero. Es decir, si hago F2 menos 30 veces F1, vamos a conseguir que ese elemento valga cero. Para que este elemento valga cero, si a este lo multiplico por 50 y resto, consigo que valga cero. F3 menos 50 veces F1, consigo que este elemento tome el valor cero. Llevamos a cabo las dos transformaciones, llegamos a esa nueva expresión de la matriz ampliada. Dos elementos que valen cero. Debo conseguir que este elemento valga cero. Y, detalle importante, debo hacerlo respecto de F2, porque como este ya ha conseguido que valga cero y este vale cero, así no se altera. Sencillo. Si a este elemento lo multiplico por 3, obtengo menos 6. Si a este elemento lo multiplico por 2, obtengo 6. Si sumo, 6 menos 6 daría 0. 2 veces F3 más 3 veces F2, consigo que ese elemento tome el valor 0. Llevamos a cabo la transformación, llegamos a esa expresión que se corresponde al sistema que aparece en la lámina. No es el motivo de este vídeo, evidentemente, explicar el método de Gauss. El objetivo de este vídeo es entender la tabla de contingencia y cómo sacamos las ecuaciones. Si alguien no entiende Gauss, os vais al vídeo de teoría. Expresión que equivale a este sistema. Una vez triangulado, empezamos por la tercera ecuación de espejo Z, 350 kilos, me llevo el valor a la segunda, hallo el valor de I, 250 kilos, me llevo esos dos valores a la primera ecuación, X, 400 kilogramos. Y respecto de la pregunta del beneficio que obtiene, vamos a recordar los siguientes detalles. Recordemos, de la clase A, 400 kilogramos, de la clase B, procesa 250, de la clase C, 350. Si sumo, evidentemente obtengo los 1000 kilogramos que procesó inicialmente. Me dicen que cada kilo de la clase A lo compra a 1,32. Multiplico y obtengo lo que le ha costado. Cada kilo de la clase B a 1,21. Multiplico y obtengo el coste. Cada kilo de la clase C a 1,34. Multiplico y obtengo el coste. Sumamos los costes y obtenemos una cantidad. La resolución de esta pregunta es un juego de niños. Podemos conocer el coste de esos 1000 kilos de cacao de la clase A, B y C. Beneficio que obtiene. Si la manteca de cacao la vende a 5,42 y obtiene 302 kilos, multiplico, obtengo el ingreso que le produce esa manteca. Si el cacao en polvo lo vende a 4,95 y obtuvo 511 kilos, multiplico, beneficio que le produce el cacao en polvo. Sumamos las cantidades, obtenemos el beneficio total. Sumamos las cantidades y obtenemos el ingreso en la venta de los productos. Resultado del ingreso menos el coste, evidentemente obtenemos el beneficio. Resumen al contenido del ejercicio. Yo entiendo perfectamente que uno se encuentra con este enunciado y le puede dejar fuera de juego. Siempre el mismo orden.
leemos el enunciado con detenimiento y formamos la tabla de contingencia. Con la tabla de contingencia a la vista, planteamos ecuaciones. En general, vamos a obtener tantas ecuaciones como incógnitas o tantas incógnitas como ecuaciones. Resuelvo por cualquiera de los métodos conocidos y ejercicio resuelto.